las asignaturas, es lo que les permite aplicar lo aprendido. Entonces, qué interesante saber que podemos llegar a este momento ya como para dar fruto, para recoger también los frutos de lo que hemos sembrado en todo este camino. Les informo que la reunión está siendo grabada para que lo tengamos en cuenta, porque luego esta grabación se va a compartir en los cursos para que aquellos estudiantes que no pudieron participar lo escuchen, o para que ustedes mismos luego tengan la posibilidad de devolverse en ellas si de pronto quedan algunas dudas. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. A ver si miro. No encuentro. Les voy a compartir mi pantalla. A partir de este momento, entonces, todos pueden ver mi escritorio con el objetivo de que miremos algunos asuntos correspondientes al proceso de práctica. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, profe, sí la estamos viendo. Buenas noches. Sí, profe. Buenas noches, muchas gracias. Sí, profe, la podemos ver perfectamente. Gracias. Entonces vamos a hablar un poco acerca de qué es el proceso de práctica como tal y cómo se define ese proceso de práctica desde el Centro Virtual de Prácticas. Luego, en algunas ocasiones nosotros como docentes les hablamos a ustedes del Centro Virtual de Práctica, les decimos que debemos remitir una papelería a este centro, que estamos esperando alguna respuesta desde el Centro de Prácticas, y los estudiantes se quedan como en las mismas, pues nos dicen, bueno, ¿y qué es eso? Resulta que la universidad tiene un centro de prácticas que se encarga de organizar las prácticas profesionales de todos los estudiantes, independiente a la facultad y al programa. En la universidad tenemos en este momento varios programas activos como psicología, administración de empresas, ingeniería en sistemas, la licenciatura en lengua castellana, la licenciatura en educación religiosa y filosofía, el programa de filosofía pura, comunicación social y comunicación digital. Cada uno de estos programas tiene que hacer su propia práctica, además de las tecnologías también que tienen algunos espacios de práctica. Entonces todo eso se organiza desde este centro virtual de prácticas. Se consigue como un curso dentro del plan de estudios, pero además no es solamente un curso, sino que es un componente esencial que se convierte en un requisito para el grado de los estudiantes y que permite afianzar esos vínculos que tiene la institución con el sector productivo, de modo que se conozca los profesionales que van saliendo de la institución. Nuestra relación con este centro virtual de prácticas tiene que ver con la legalización del proceso de la práctica. Y es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque si la práctica no se legaliza, quiere decir que la práctica no es válida. Usted puede hacer todo el curso, enviar las tareas y pues de pronto que el profe se las califique, pero si usted no ha hecho la legalización del proceso de prácticas, su proceso no será válido, o sea, su curso no será válido y el curso, por tanto, no se aprueba, lo tendrá que repetir. Entonces, por eso es muy importante que tengamos muy en cuenta esos aspectos que vamos a tocar hoy acerca del registro y la legalización del proceso de prácticas. ¿En qué consiste el registro de los estudiantes? Hay un aplicativo o una encuesta que se les envía a ustedes, y en esa encuesta ustedes deben diligenciar algunos datos que son fundamentales para el proceso. ¿Qué datos les piden? Les piden el nombre del cooperador, que es la persona que va a acompañar su proceso en la institución, la persona que va a dar fe de su proceso, que los va a acompañar, que les va a dar orientaciones. Les piden algunos datos de contacto con ese cooperador, un teléfono, correo. Yo les pido que sean muy cuidadosos al diligenciar esa información, porque ¿qué nos ocurre? Por ejemplo, los cooperadores tienen un 40% del peso del curso. De la evaluación que hagan sus cooperadores de ustedes depende un 40% del curso. Y algunos escriben mal el correo del cooperador. Entonces después ese 40% es en cero, porque uno los busca, les dice el correo de tu cooperador no me llega, tu cooperador no te ha evaluado, y resulta que es que el estudiante escribió mal un punto, una letra del correo del cooperador, y obviamente por eso no le va a llegar. Por ejemplo, el semestre pasado yo tuve un estudiante que me escribió muy bien el correo de la cooperadora, pero escribió @hotmail.com y el correo de la cooperadora era de Gmail. Entonces, por eso a la cooperadora nunca le llegaron mis mensajes y ella nunca lo podría evaluar. Este estudiante afortunadamente se dio cuenta a tiempo y dijo, profe, cometí un error en el correo de la cooperadora, y se pudo hacer el ajuste. Pero si no nos damos cuenta, pues va a ser muy difícil ese contacto, ¿cierto? Entonces les pido que cuando vayan a diligenciar esta encuesta tengan a la mano esos datos de una manera muy clara.
La encuesta se puede abrir varias veces, entonces ustedes la pueden abrir, mirar qué es lo que les está pidiendo y luego abrirla nuevamente para diligenciarla. Entonces no hay problema si ustedes la abren una vez. Lo que sí les pido es que no la abran y hagan un poquitico, otro poquitico, porque entonces a mí me van a llegar, cuando me lo entregue el centro de prácticas, varias encuestas de ustedes y no voy a saber cuál es la real, ¿cierto? Que cuando la diligencien sea porque de verdad ya tienen la información clara. ¿Cuál es de pronto la información más relevante o más difícil de conseguir en ese momento? El NIP de la institución y el nombre del representante legal de la institución para que lo tengan en cuenta. Entonces yo voy a hacer la práctica en el seminario de Santa Rosa de Osos, tengo que tener antes de el NIP del seminario y tengo que tener antes de el nombre del representante legal del seminario, además de tener pues como los datos de la persona que va a acompañar mi proceso como cooperador. Este registro en el aplicativo está abierto desde el 13 de julio hasta el 6 de agosto. Aquí dice 13 de agosto, pero lo vamos a tener activo hasta el 6 de agosto para que lo tengan en cuenta. Antes del 6 de agosto todos deben estar registrados, ojalá antes. Es una cosita, una encuesta que dura media hora. Entonces, si usted se sienta mañana, revisa bien qué es lo que tiene que tener allí y hace el registro, mucho mejor. Somos pocos estudiantes en ambos cursos, tenemos en este semestre alrededor de 15, 16 estudiantes en práctica dentro de los dos cursos, mientras que hemos tenido semestres en los que en uno solo de los cursos son 30, 40 estudiantes en práctica. Entonces la idea es que al ser tan pocos, obviamente podamos agilizar mucho más los procesos. Si usted no se ha registrado y manda la papelería para solicitar el resto de la legalización, no se puede. O sea, si un estudiante, por ejemplo, no se registra en el aplicativo, pero manda toda la papelería súper bien, yo igual no le puedo recibir la papelería porque no ha hecho ese primer paso. Entonces, que nos quede como compromiso, lo encuentran en cada uno de los cursos. Ahorita pues podemos hacer como un recorrido. Si de pronto no lo encuentran, pregúntenos a nosotros, profe, no encuentro el enlace para inscribirme, para que se lo reenviemos o les aclaremos dónde está. Listo. ¿Cuál es el propósito de la práctica? La práctica posibilita una integración entre lo que ustedes han aprendido de manera teórica y lo que van a hacer de manera práctica. No es lo mismo nosotros conocer, por ejemplo, mucha teoría sobre pedagogía, sobre didáctica, que llegar a esa aplicación de la pedagogía y de la didáctica en un espacio de clase. Además, nos permite reflexionar y fortalecer nuestras competencias desde el desempeño laboral. Muchos de ustedes ya ejercen, muchos ya son maestros o tienen algún campo de acción que les ha permitido tener claro como ese fortalecimiento de las competencias. Pero también es cierto que en gran parte de los casos no reflexionamos sobre lo que hacemos, solamente hacemos y hacemos porque el tiempo nos exige muchas cosas, máxime en un momento histórico como este. Entonces estamos haciendo y haciendo todo el tiempo, pero no reflexionamos sobre eso. Este espacio de práctica durante este semestre y el próximo es el espacio propicio para reflexionar sobre eso que hacemos, para entender eso que hacemos y, ¿por qué no?, transformar, porque muchas veces nos damos cuenta que lo que hacemos se puede transformar. Además, este espacio de práctica permite que el estudiante se acerque de una manera interdisciplinar al proceso de aprendizaje, que no sea solamente algo desde lo cognitivo o desde lo teórico. Nosotros en este proceso no vamos a hacer una investigación, es importante que eso nos quede claro. La práctica desde la facultad se ha planteado como una práctica de intervención más que como una investigación. Sin embargo, vamos a tener algunos aspectos que nos van a enseñar a formular y desarrollar investigaciones. Vamos a tener la necesidad de hacer objetivos, preguntas, un marco de referencia, aplicar algunos instrumentos, reflexionar con base en la información que esos instrumentos nos dejen. Entonces, si bien no vamos a hacer una investigación, sí vamos a tener un acercamiento a la investigación. Listo. Aquí hay algunos de los pasos que vamos a tener en cuenta desde el calendario que nos da el centro de prácticas. Primero, entonces, el registro que les decía, que inició el 13 de agosto y va hasta el 6 de agosto. Los procesos de matrícula que ya finalizaron hasta el 9 de julio. Luego tendremos unos reportes para la entrega de documentos a la ARL, que esos documentos ahorita se los compartiré. La idea es que pues este mes todos enviemos la papelería para la ARL, de modo que iniciando agosto todos podamos estar iniciando el proceso de práctica, que no nos esperemos hasta más allá, porque si nosotros esperamos pueden ocurrir dos cosas. La primera es que en el camino tengamos algunas dificultades que no nos permitan iniciar el proceso de práctica. Y la segunda
es que iniciemos el proceso de práctica muy tarde. También nos ha pasado con estudiantes que, por ejemplo, cuando vamos para la primera entrega del diario de campo, me dicen, pues yo no tengo nada que entregar todavía porque apenas inicié práctica la semana pasada. ¿De quién es responsabilidad que ustedes inicien la práctica rápido? De cada uno de ustedes. No es responsabilidad de la universidad, sino de cada uno de ustedes que tengan ese centro de práctica bien definido y que envíen la documentación al tiempo. Entonces, por eso es importante que ustedes envíen cuanto antes esa documentación que ahorita les voy a explicar acerca de cómo se hace la solicitud para la ARL. ¿Listo? ¿Por qué se hace una solicitud para una ARL y por qué tiene que ser una ARL diferente a la laboral? Hay como un requerimiento que nos hace nosotros el Ministerio de Educación Nacional desde, no recuerdo en este momento qué tipo de documento es, que es el 055, un documento que nos piden a nosotros, en el que nos piden a partir del año 2014 que todos los estudiantes que vayan a hacer práctica tengan una afiliación a una ARL. Sin embargo, no puede ser la ARL laboral. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa de lácteos, pero hago la práctica en un colegio. Entonces, la ARL que yo tengo con la empresa de lácteos no me va a cubrir los riesgos laborales y los riesgos profesionales a los cuales yo me pueda haber expuesto dentro de la práctica en el colegio. Incluso si yo trabajo en el mismo colegio, yo soy docente del colegio en el cual voy a hacer la práctica, entonces por eso tengo una ARL que me da el colegio con el que trabajo, que me da pues SEDUCA, la institución con la cual esté pues trabajando. No sirve esa ARL porque si yo tengo el accidente dentro del momento de práctica, me van a decir que estaba haciendo algo diferente a lo que la ARL me cubre. Inicialmente la universidad pedía a las instituciones que vincularan a los estudiantes a las ARL, pero muchas instituciones no cuentan con recursos públicos o así tengan recursos públicos, es muy difícil que saquen de esos recursos para pagar la ARL de un estudiante. Por eso la universidad decidió a partir del año 2015 asumir la ARL de todos los estudiantes, pero para asumir esa ARL se necesita unos documentos. Es lo único que les pide la universidad, no se cobra algo más por esto, ni en la matrícula, ni pues en ningún espacio se cobra como algo más por la ARL, sino que la universidad la asume, pero ustedes deben enviar unos documentos para que la universidad pueda hacer esa afiliación a la ARL, que ahorita pues como les decía, les explico cuáles son. Es importante también que tengamos en cuenta dos momentos, que son los momentos de evaluación de los cooperadores. Ay, me pasé. Los momentos de evaluación de los cooperadores, uno va a ser del 21 de agosto al 2 de septiembre y el otro va a ser del 2 al 10 de noviembre. Cada uno de estos momentos vale al 20%. Es una encuesta también similar a la que ustedes van a hacer para el registro de prácticas, y es una encuesta que no manejamos los docentes. El profe Edgar y yo no tenemos acceso a la encuesta, no la creamos, no la analizamos después, no descargamos los datos para que lo tengan muy presente. Porque muchas veces los estudiantes llegan por allá el 3 de septiembre y le dicen a uno, profe, mi cooperador no me evaluó. Si su cooperador no le evaluó, ese 20% le queda en cero, porque el centro de prácticas nunca vuelve a abrir las encuestas. Entonces ese 20% inicial ya le va a quedar en cero. Si el cooperador no le evalúa en ninguno de los dos casos, ya sería el 40% del curso que le queda a usted en cero. O sea que tendría que tener el resto del 60% en 5 para ganarlo en 3. Si hacemos ahí cálculos a la carrera. Y esa no es la idea, ¿cierto? La idea es que los cooperadores lo evalúen no solo por el porcentaje del curso, sino porque eso también nos sirve a nosotros para mirar el impacto de nuestros estudiantes dentro de los centros de práctica, para mirar si está funcionando bien, para mirar si de pronto hay algunas sugerencias, algo que podamos mejorar, ¿listo? Y también hay una autoevaluación de los estudiantes de práctica, que pues aquí tenemos un errorcito, equivale al 10% del curso, ¿listo? Bueno, el estudiante tiene que entregar, como les decía ahorita, 5 documentos que se entregan al asesor para que podamos hacer la afiliación. Aquí está el documento que les decía ahorita, el 055, el decreto 055. ¿Cuáles son los documentos que ustedes van a entregar? Van a entregar la carta de presentación, el formato anexo de funciones, el formato de compromisos, la hoja de vida y un soporte de afiliación a la ARL. A la EPS, perdón. Les voy a ir mostrando entonces cada uno de los documentos. El primer documento del que nos hablan es la carta de licenciatura.
Este documento es igual para ambos programas, solamente que aquí, pues el mío dice lengua castellana porque tengo el curso de lengua castellana, el del profe Edgar dirá educación religiosa y filosofía, es lo único que cambia. Donde esté el nombre de la licenciatura, ese va a ser el cambio que van a tener. Aquí entonces ustedes diligencian la carta, tengan cuidado con el diligenciamiento de la carta porque a veces dejan datos que ya están. Entonces, si yo estoy en San Andrés de Cuerquia, no puedo poner aquí Medellín, porque yo la carta la hice en San Andrés de Cuerquia. Si estoy en Santa Rosa de Osos, tengo que poner aquí el municipio, el mes, el día y el año. Luego el cargo del funcionario de la agencia, el que va a ser el maestro cooperador, la persona que lo va a acompañar a usted en su proceso de práctica. Entonces aquí sería, por ejemplo, el señor rector, o el maestro, el docente, o el coordinador, o sea, el cargo de la persona y los datos, ¿cierto? Entonces, señor rector de la institución educativa Marco Tón Mejía, Santa Rosa de Osos, el nombre del rector y los datos, ¿cierto? En el programa también debe decir el programa en el que ustedes están, para unos en licenciatura en lengua castellana, para otros en educación religiosa y filosofía. Son como esas áreas que les estoy subrayando acá, las que de pronto cambian, para que lo tengan en cuenta cuando lean su carta, que esté bien diligenciada. A veces nos ocurre que hay estudiantes que tienen un amigo que ya por allá en el semestre pasado hizo el proceso de práctica, entonces le dice, pásame los documentos, y resulta que esos documentos cambian. Entonces nosotros inmediatamente nos damos cuenta que son documentos que han sido alterados. La idea es que ustedes descarguen el documento que está en cada uno de los cursos y lo diligencien bien. Acá entonces se pide que el estudiante, entonces acá nos explican que la Fundación Universitaria Católica del Norte en este programa establece la práctica pedagógica como un mecanismo para potenciar las capacidades de los estudiantes, que por eso es importante que el estudiante colabore, aporte en un proceso específico dentro de la institución en la cual va a estar, y se dan los datos del estudiante. Entonces aquí ustedes ponen sus datos, su nombre, cédula y el lugar de donde es la cédula. Es lo que yo les decía ahorita, a veces le decimos a un compañero que nos pase los datos. Por ejemplo, el año pasado, un estudiante X me mandó todos los documentos. Cuando voy a mirar la carta y decía, por tal motivo el estudiante Y con cédula de tal parte, yo decía, esto pues no es el nombre, no es la misma cédula que tiene en el registro. ¿Qué hizo? Copió y pegó la carta de otra persona. Entonces, seamos muy sinceros y muy honestos con esto, porque de esto depende también que nuestra ADL quede bien elaborada, no es un juego y nos pueden pasar muchas cosas. Así este semestre gran parte de la práctica vaya a ser en virtualidad. Puede que nosotros tengamos un accidente en casa mientras estamos haciendo la práctica y esa ARL nos va a soportar ese accidente, entonces tengámoslo pues como muy en cuenta, listo. Va a ser para el primer semestre que termina el 13 de noviembre y al final ustedes encuentran entonces la firma del docente que va a estar encargado del curso y los datos de ese docente que va a estar encargado del curso. Aquí al final es muy importante que este documento se entregue firmado. A veces nos entregan todo el documento muy bien y no tiene la firma del representante legal o el cooperador en la agencia. Puede ser cualquiera de los dos. Si el representante legal de la agencia es el rector o es el coordinador, en muchos casos en los colegios privados pasa o en las instituciones privadas, esa persona les puede firmar. O si les va a firmar el cooperador, que es el maestro que lo va a acompañar, no hay ningún problema. Siempre y cuando estos datos que nos están pidiendo acá, que les resalto en color amarillo, estén muy claros. Listo. El siguiente documento es el anexo de funciones. En este anexo de funciones, entonces también tenemos que dejar muy claros los datos que nos piden, la fecha de inicio de la práctica, que sería entonces a partir del 13 de julio, del 15 de julio, más o menos la fecha estimada en la que usted va a iniciar la práctica. Qué pena, ¿le puedo interrumpir? Sí. Si, por ejemplo, uno que es provisional está en una institución y empieza esa institución en la práctica, por decir algo, yo estoy en San Andrés de Cuerquia, ¿cierto? Pero soy provisional y resulta de que antes de finalizar uno la práctica o de terminar la licenciatura, lo cambian a uno de institución. ¿Qué se hace en ese caso? Muchas gracias. Bueno, ahí entonces tendríamos que hacer nuevamente el proceso de legalización. Esperemos que no sea al menos en un semestre. Puede que, por ejemplo, yo esté provisional en un municipio
y que sea hasta noviembre al menos en ese municipio y para el próximo año es en otro, tendría que hacer todo el proceso de legalización, igual se hace cada semestre en el municipio en el que estoy, o si no habría que hacer la solicitud al centro de práctica notificando el cambio del lugar de práctica. Bueno, en este documento de anexo de funciones tenemos que tener en cuenta entonces la fecha en la que vamos a iniciar la práctica y la fecha de finalización. Esta fecha de finalización no puede ser posterior al 13 de noviembre, ¿listo? Entonces ustedes no pueden, por ejemplo, decir, yo voy a hacer la práctica hasta el 1 de diciembre, o voy a hacer la práctica, pues los maestros tendremos clase hasta el 13 de diciembre este año, entonces yo voy a hacer la práctica hasta el 13 de diciembre. No puede ser posterior al 13 de noviembre, que es el día en el que termina el semestre académico, para que lo tengan en cuenta. Las funciones que va a desarrollar en la agencia, entonces, si usted va a hacer material, si va a dictar algunos encuentros sincrónicos con sus estudiantes, si va a tener calificación, si va a tener, no sé, revisión de planes de estudio, planes de área de la institución, todo eso usted lo pone acá dentro de las funciones que va a desarrollar. Luego, la persona que va a estar a cargo del practicante, que es el cooperador, el maestro cooperador o la persona que va a estar como cooperadora, entonces en algunos casos es un coordinador, un maestro de la misma institución, en el caso de los seminaristas, por ejemplo, por lo general es el rector del seminario o el padre de la parroquia en la que están, es la persona que va, como les decía ahorita, a darte el proceso que usted está realizando, los días en los que va a realizar, ¿verdad? Profe, hablas con Fernando Osa. Sí. Sí, profe, mira, qué pena con respecto a esto. Yo ya tengo pues la documentación diligenciada como tal, ¿cierto? La idea es enviártela cuanto antes para empezar la semana entrante con ayuda de Dios. Pero me dice la señora que va a ser mi cooperadora de práctica que con el grado 10º, que es con el que yo voy a trabajar, ella tiene tutoría virtual los viernes únicamente, 2 horas todos los viernes. Pero entonces yo puse también el día miércoles, porque aparte de brindar asesoría a los estudiantes vía Meet, vía virtual, ¿cierto? Yo también debo de hacer mis programaciones, mis planeaciones y todo esto. Entonces, la idea es por lo menos trabajar 4 horas en la semana, 2 horas de planeación y 2 horas con los estudiantes. Sí, por eso yo les decía que las funciones... Semanalmente, ¿cuántas horas debemos cumplir? Entre 4 y 5 horas para un total de 64 por semestre. Okay, por eso yo les decía que dentro de las funciones ustedes pueden poner la planeación, la revisión de planes de estudio, la revisión de plan de área, la revisión de mallas curriculares, si es verdad que lo van a hacer, ¿cierto? Si dentro de sus funciones lo van a tener. La única forma de hacer la práctica no es el encuentro sincrónico con los estudiantes. Es importante que ustedes pongan allí todas las funciones que van a tener dentro del centro de práctica. Pondrían entonces los días y las horas en las cuales van a estar dispuestos para la práctica. No quiere decir que si entonces el profesor me pidió que hiciéramos el encuentro sincrónico, digamos ella tiene los encuentros los lunes, pero va a haber un lunes festivo y esa clase la va a hacer el profe el martes. Entonces el profe me dice, vamos a hacer el encuentro el martes. No, porque es que yo puse en el formato de anexo de práctica que solamente iba a trabajar los lunes. No hay ningún problema porque usted va a estar haciendo la práctica igual dentro de la institución. Luego entonces pondríamos la EPS a la que está afiliado el estudiante, en cualquier calidad, puede ser como cotizante, puede ser como subsidiado, puede ser CISBEN incluso, ¿listo? Y el riesgo laboral 1, ¿por qué 1? Algunos nos dicen, no, es que yo estoy en una zona de difícil acceso, entonces el riesgo es 5, no, el riesgo laboral para los docentes siempre es 1, un riesgo 5 es una persona que trabaja, por ejemplo, en una construcción o que trabaja en minería, pues es como el riesgo que tendrían, ¿listo? Este documento debe estar entonces firmado por el representante legal de la agencia, por su cooperador y por el estudiante en práctica. Lo pueden imprimir y lo firman. Alguien me decía esta semana, ¿cómo hago yo para llevarle eso al cooperador? También se puede hacer una firma digital, así como la que yo les mostraba en la carta. ¿Listo? Tenemos el siguiente documento. ¿Qué falta? Nada más.
El siguiente documento, que es el compromiso del estudiante. Ese documento solamente lo diligencian y lo firman ustedes con sus datos, número de cédula, donde ustedes como estudiantes se comprometen a cuidar su salud, usar elementos de protección necesarios, informar a la agencia de prácticas si hay enfermedades o alguna situación causada dentro de la práctica, informar la EPS en la cual se están afiliados y el comprobante de esa afiliación y entregar la documentación necesaria, algunos compromisos generales, ¿cierto? Conocer los documentos de práctica, el manual, los reglamentos que también se los disponemos en el curso, cumplir con los compromisos de la práctica, asistir a los espacios. Entonces pues como todos los compromisos que ustedes ya van a leer con calma y quieren tener en cuenta dentro del proceso de práctica, que ustedes los adquieren aquí. Es importante que ustedes lean muy bien todo esto. Por ejemplo, hay estudiantes que le dicen a uno, ¿cómo así que yo tengo que estar haciendo sistematización del proceso de práctica? Yo pensé que era solamente ir y hacer la práctica y ya. Es una de las obligaciones que ustedes tienen dentro de la práctica, hacer ese trabajo de grado, como muchos lo llamamos. Listo. Este documento solamente lo firman ustedes. Aquí esta parte no la cambian. Dice que se escaneará y se entregará a la agencia en Santa Rosa de Osos en el mes de, aquí sí ustedes ponen el mes en el cual se va a hacer, pero no se cambia esta parte de Santa Rosa de Osos porque es el centro de práctica como tal, donde está la sede central de la universidad. Y tenemos también el formato único de hoja de vida. Por favor, no me manden otros tipos de hojas de vida. A veces ya tenemos otro tipo de hoja de vida por ahí diligenciado, entonces la paz y le enviamos ese documento. No, vamos a diligenciar este documento que nos piden. Es un documento muy sencillo donde nos piden pues como una información básica para el registro de la universidad, para la universidad tenerla en sus registros. Serían estos 4 documentos, además del soporte de afiliación a la EPS. Para este caso, entonces, el decreto 055 nos pide que ustedes certifiquen la afiliación como cotizantes, beneficiarios o SISBEN. En este último caso, ustedes deben especificar, en caso tal de que tengan SISBEN, cuál es la EPS o la entidad prestadora de salud a la cual ese SISBEN lo remite. Luego, ¿qué van a hacer? Van a reunir todo esto en una carpeta. Todo le debe quedar en un solo, cada documento le debe quedar en un solo archivo. Entonces, por ejemplo, si la carta de presentación les quedó de 3 páginas, ustedes van a escanear esa carta de presentación en un solo archivo. El formato de anexo de funciones en un solo archivo, de modo que ustedes a nosotros los profes nos entregan 5 archivos. A veces le mandan a uno 20 fotos. Entonces la carta de presentación tiene 3 fotos, el formato de anexo otras 2 fotos, el de compromiso 1, la hoja de vida si es bien larga son 5 fotos, y a nosotros nos toca empezar a revisar que si esté toda la información organizada y es muy complejo. Entonces por favor van a hacer una carpetica donde pongan cada uno de sus documentos bien organizados, ¿listo? Y eso lo van a enviar al docente del curso, o sea al profe Edgar o a mí. Hay una tarea que se ha creado para eso dentro de los cursos, o también pues nos la pueden hacer llegar por el correo. Por favor verifiquen que la información esté completa. A veces le mandan a uno 4 documentos y pues uno remite la información al centro de prácticas, o usted me mandó los documentos hoy a mí, yo tuve tiempo de revisar el correo mañana, resulta que le faltó la afiliación a la EPS, entonces yo le devuelvo los documentos. Usted volvió a mirar sus documentos el viernes, mientras vuelve y mira sus documentos, consigue la afiliación, llegamos al lunes. Me manda los documentos el lunes, como es festivo, entonces yo los veo el martes. Perdió una semana en la que podría haber iniciado el proceso de afiliación a la ARL por un descuido, por no enviar los documentos completos. Se suele enviar cartas sin firmas, anexos sin firmas, no les podemos recibir ningún documento sin firma, porque a nosotros nos lo devuelven también del centro de prácticas. Entonces, incluso, por ejemplo, si yo, no sé, cometo algún error, es muy posible, pues puede pasar que yo revise los documentos y diga, esto está bien, se me escapó que en uno faltaba una firma, lo mandé al centro de prácticas. Del centro de prácticas me responden a los 8 días y me dicen, Alexandra, los documentos del docente Edgar tienen un documento sin firma, por tanto no se los podemos recibir. Entonces yo se los tengo que devolver, ¿cierto? Entonces mire que ahí perdemos mucho tiempo para la afiliación a la ARL y sin la afiliación a la ARL no podemos iniciar la práctica. Entonces es muy importante que tengan esto en cuenta, diligenciar muy bien los documentos.
preguntarnos. Nosotros tenemos unos horarios de atención y yo sé que ambos somos muy asequibles, entonces pregúntenos, profe, no entiendo qué tengo que poner en esta parte del formato anexo, vuelvan a escuchar la grabación o nos buscan dentro de los horarios y espacios de atención y con toda seguridad vamos a estar dispuestos a explicarles antes del envío de los documentos. Listo. Si ustedes pasaron todo en regla, todo está bien, nosotros lo que hacemos es que le pasamos esos documentos al Centro Virtual de Prácticas y hay una persona en la universidad encargada de hacer la afiliación a esa ARL. Cada 8 días, cada semana, la universidad reporta las afiliaciones que se han hecho durante esa semana. Entonces, supongamos que yo hoy mandé los documentos, hoy es miércoles, mandé documentos y a mí la semana entrante, en 8 días, me dan respuesta y me dicen, ya la estudiante Alexandra Monsalve tiene su ARL, me envían el comprobante de que tiene ARL, yo se la envío al estudiante y ahí sí puede iniciar práctica. Es importante que tengan esto en cuenta. Si ustedes no tienen ARL, no pueden iniciar práctica. O sea, ni siquiera bajo su responsabilidad, porque hay instituciones que les dicen, no, venga que no pasa nada, tranquilo, venga empiece para que no se atrase. No está aprobada la práctica. Incluso cuando uno revisa el diario, revisa la fecha de afiliación a la ARL. Entonces usted me dice a mí en el diario y en el reporte que le hace el cooperador, que ahorita vamos a ver también esos instrumentos, que usted empezó hacer su práctica el 3 de julio, yo le voy a decir, no es que cuando eso ni siquiera habíamos empezado semestre, esas horas de práctica no son válidas, listo. Entonces es importante, o si les pasa algo dentro de ese proceso de práctica sin tener ARL, no es responsabilidad de la universidad, por tanto, hasta que no tengan la afiliación a la ARL que les enviamos los docentes, ustedes no pueden iniciar el proceso de práctica, listo. Luego de que entonces ustedes ya tienen la ARL, empiezan la práctica y ahí sí nosotros les hacemos llegar el convenio. Aquí hay una cosa que todavía está pendiente porque hasta el semestre anterior los convenios se hacían llegar de manera física al edificio Coltejer. En este momento el Coltejer está cerrado. Entonces pues estamos esperando que nos den respuesta sobre qué se va a hacer con esos convenios, si van a llegar de manera física, si se van a aceptar de manera digital, porque a la universidad también se los exigen de manera física y en algún momento le pueden hacer un requerimiento donde se los pidan. Entonces, por eso todavía pues esta parte del convenio no la tenemos, pues si lo envían en físico o si lo envían solamente digital. Hasta el semestre anterior se enviaba en físico, listo. Preferiblemente si hay que enviarlo en físico por correo certificado, porque ¿qué pasa? También nos dicen, no, es que yo lo mandé con un amigo, y el amigo fue a Medellín y lo dejó en la portería del edificio Coltejer, pero en el edificio Coltejer hay muchísimas oficinas, entonces no supo en cuál de todas las oficinas quedó, se puede perder, entonces ojalá por correo certificado para que les quede a ustedes la evidencia del envío de ese convenio. En el convenio hay una cláusula muy importante que tienen que tener en cuenta y es la cláusula 8. Si usted es afiliado el 11 de febrero a la ARL, en la cláusula 8 debe colocar 13 de febrero o 12 de febrero, al menos un día después del inicio, porque si no el convenio le queda inválido, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta, igual cuando nosotros les enviamos el correo, les decimos, fulanito de tal, tu ARL está aprobada a partir del 15 de julio, es decir, que en el convenio puedes poner que inicias a partir del 16 de julio, ¿listo? ¿Qué responsabilidades tenemos nosotros como asesores? La responsabilidad de asesorarlos, de acompañarlos, pues buscar como esos espacios de asesoría, buscar un acompañamiento pedagógico a los estudiantes en práctica, tratar de, pues, de estar como en un contacto permanente con ustedes para que ese proceso de práctica se dé de la mejor manera, evaluarlos a ustedes dentro de la práctica profesional y ser un canal entre la agencia de práctica, que es el colegio, la parroquia, el lugar donde ustedes van a hacer la práctica, y la Católica del Norte, además de entregar pues como los soportes que se nos vayan pidiendo. Nosotros haremos la recepción y el trámite de esos documentos que ustedes nos entreguen, de los requerimientos también. Estamos en contacto permanente con ustedes desde las reuniones, los anuncios semanales, mediante la atención a sus inquietudes, supervisamos que haya un buen cumplimiento del horario en la agencia, verificamos que ustedes cuenten con las condiciones óptimas para el ejercicio de la práctica y hacemos una parte de la evaluación del curso. El curso se divide en unos momentos de evaluación que son el 40% de parte del desempeño, esto está mal, es el 50% desde las actividades del curso, un 40% desde el asesor y un 10% que es la autoevaluación que ustedes como estudiantes hacen. Antes de continuar, yo quisiera saber si hay alguna duda hasta ahí.
Alexa, yo creo que es importante insistir y aclararle a los... sí, Alexa, para todos, yo creo que es importante insistir y aclarar que no se puede iniciar práctica hasta que la ARL no esté activa. Sí, hasta que la ARL no esté activa y que nosotros como asesores le notifiquemos, vea fulano, su ARL está con fecha de tal, usted puede iniciar práctica. Antes no, porque seguramente muchos profes o cooperadores le van a decir, venga, no, tranquilo, venga, inicie y yo le valido eso después en horas. La idea es que no, por la situación administrativa y legal que ya Alexandra les comentó. Entonces, fundamental. Ahora, recordemos, Alexandra nos lo dijo ahorita, tenemos hasta agosto para hacer la entrega de documentación. Usted puede elegir entregarla esta semana e iniciar la semana entrante, o entregarla en agosto y en agosto pues empezar. Lo otro es, la universidad tiene 10 días hábiles para entregar la ARL. Generalmente no se van los 10 días hábiles, pero si usted entrega papelería hoy, pues el profe estará haciendo el trámite en 2 o 3 días, mientras entregamos a la universidad, es decir, que la semana entrante posiblemente usted tenga la ARL, pero entre más rápido enviamos la papelería, pues obviamente mucho más rápido va a ser ese trámite. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Gracias, profe Edgar. Sí, recordarles que, como les decía, el inicio de la práctica depende de ustedes, porque muchas veces nos dicen por allá al final del semestre, profe, es que yo empecé muy tarde, no voy a alcanzar a cumplir las horas, no, o me está tocando muy duro porque estoy teniendo 8 horas, por ejemplo, a la semana dentro de la institución, y resulta que fue justamente porque nos demoramos para iniciar la práctica. Entonces es muy importante que desde ya nos pongamos en el registro de la práctica. Pues ojalá todos en este momento ya tengan el lugar donde van a hacer sus prácticas, y no deben empezar a buscarlo inmediatamente. Un centro de práctica también es importante que tengan en cuenta que por este periodo, por este semestre, perdón, se permiten las prácticas virtuales. Hasta antes no se permitían las prácticas virtuales, sino que tenían que ser presenciales, pero durante este semestre pues todas las instituciones educativas están en virtualidad, ¿cierto? O están con algunas estrategias, pues algunas están con estudio a distancia, pero entonces se permite que se haga dentro de esas modalidades para que lo tengan en cuenta al momento de buscar la agencia de práctica. También una recomendación especial cuando tengan a su cuando escojan a su maestro cooperador. Muchas veces escogemos un maestro cooperador porque es el maestro que es licenciado en la escuela, en el centro de práctica en el que estoy, pero entonces después le enviamos al maestro cooperador la evaluación y el cooperador dice, yo no lo conozco, él está haciendo práctica con otro docente o está en otra sede. Entonces, que ese cooperador sea de verdad alguien que acompañe ese proceso y que pueda dar fe de ese proceso. Fernando tiene la mano levantada. Claro que sí, profe. Profe, no, era para preguntarle si de pronto lograste preguntar lo del certificado de mi EPS. No, todavía no tengo respuesta. Sí, entonces, dada la situación en caso tal, yo te podría enviar a tu correo los documentos que tengo ya al día y entonces estaríamos pendientes de este certificado, ¿o qué? No, hasta que no tengamos pues como la respuesta, es bueno todavía no tener documentos incompletos, o sea, nos quedaría incompleta la carpeta, entonces igual no la reciben. Entonces esperemos que me den respuesta de ese documento y ya pues esos casos particulares los vamos mirando. Listo. Ah, claro que sí, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ahora el profe Edgar nos va a hacer como algunas recomendaciones también generales. Gracias, Alexa. No, básicamente yo me voy a centrar en 3 elementos puntuales, y es, 1, la elaboración y entrega de su trabajo final. Recordemos entonces que nosotros tenemos 2 semestres de práctica, tenemos práctica 1 y práctica 2, Dios mediante, nosotros como asesores los vamos a acompañar durante este proceso y hasta el final. Resulta que si ustedes ya tuvieron la oportunidad de meterse, de pronto mirar un poquito el contenido de nuestro curso, pues no es un curso con demasiadas cosas, pero que sí tiene elementos muy puntuales que de pronto es necesario que nosotros abordemos
y que desde ese trabajo en el aula, pues podamos generar procesos, ya Alexandra nos dijo ahorita, no un proceso de investigación, pero sí unos procesos de intervención que sean adecuados y que además podamos dar sustento y fe de eso que hicimos. ¿Qué sucede entonces o qué nos hemos encontrado? Y de pronto el semestre pasado tuvimos la oportunidad, la maestra Alexandra y yo, de encontrar ciertas situaciones que desde el principio pudiésemos haber evitado. Situaciones con que, bueno, se le solicita, lo primero que vamos a solicitar y lo primero que vamos a hacer es reconocer el centro de práctica, reconocer el centro de los estudiantes a los que vamos a atender, es decir, vamos a hacer un proceso de diagnóstico. Inicialmente nosotros vamos a conocer dónde van a hacer ustedes su práctica, sobre qué se van a enfocar, y luego ustedes van a enviar una tarea, por ejemplo, que se llama el diagnóstico. ¿Qué pasa? Que si yo de antemano no envío el diagnóstico, finalmente el año siguiente, en el semestre siguiente, perdón, cuando vamos a pedir el informe final, mi diagnóstico no responde realmente a un proceso adecuado o una caracterización adecuada frente a lo que tenía que mandar. En este semestre también vamos a presentar la propuesta como tal de las secuencias didácticas o la secuencia pedagógica que yo voy a trabajar con los estudiantes. ¿Qué nos hemos encontrado? Usted presentó secuencia, sí, yo hice la secuencia. ¿Y qué era lo que hacía? No, pues cada vez que el profesor me decía el tema, yo trabajaba el tema. La pregunta es, ¿está haciendo una secuencia pedagógica? ¿Está trabajando en secuencias didácticas? No, está trabajando temáticas. Entonces, en aras a eso, pues obviamente nuestra práctica pedagógica tiene que tener un orden y una estructura, y que ese orden y esa estructura se va a ver reflejada al final. Entonces, lo primero es eso, ser muy conscientes de la labor que tenemos que hacer a la hora de sistematizar y de recoger los datos y elementos que tiene la práctica. Vamos a iniciar reconociendo esa práctica, después vamos a hablar de una propuesta de intervención, una secuencia didáctica, y finalmente vamos a estar hablando de un marco teórico, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? El año entrante, el semestre que viene, entonces vamos a hablar de una recolección de la información, de ese proceso de mirar qué hallazgos encontramos, cómo nos fue en esa práctica, es decir, vamos a presentar los elementos finales, conclusiones y reflexiones acerca de nuestra práctica, para finalmente terminar con un trabajo de informe de intervención final en el segundo semestre en práctica 2, que recoge todo esto que hicimos. El segundo elemento que quiero mencionar es los instrumentos, que ya Alex enseguida los va a profundizar más, pero que tenemos que tener muy en cuenta. Miren, hay unos instrumentos, como lo es ese informe final, como lo es el diario de campo, o cualquier estrategia para recoger la información, que ustedes tienen que tener mucha claridad y mucho juicio, digámoslo así, a la hora de abordar y a la hora de asumir ese proceso, porque finalmente esto es lo que le va a dar origen a su informe final. ¿Qué ha sucedido y qué sucede con cierta frecuencia en los procesos de investigación y de práctica pedagógica? Que todo lo dejamos para lo último. Entonces, en el último mes, es uno bregando a recoger todo lo que de pronto no hizo, a bregar a organizar toda la información que de pronto no tiene, y mandándole al profesor, venga profesor, revíseme a ver qué hago, qué le cambio, qué le pongo, qué le quito, cuando ese proceso debimos haberlo hecho en el primer semestre o iniciando el segundo semestre. Si nosotros como asesores les pedimos, mire, corrija esto, coloque esto, póngale esto, súbale esto, vaya haciendo ese proceso, no lo deje todo para el final, de tal forma que cuando termine su proceso de intervención, pues obviamente ya tenga todo organizado y debidamente pues en su sitio. Y el último asunto, y es una insistencia personal y particular, frente a el uso de las normas APA. De hecho, en plataforma ya están, sobre todo pues en el curso, ya están cargadas el último documento que nos dio la universidad frente a las normas APA y la actualización con normas APA, para que las tengamos en cuenta, muchachos. Eso hay que leerlo, eso hay que trabajarlo, eso hay que hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Nos ha pasado, no con
cursos cercanos, pero sí con otros cursos, que uno encuentra un texto y uno dice, yo ya leí esto en algún lado. O este estudiante siempre escribe así, y va uno a ver, y esta forma de escribir tan extraña. Y empieza uno a indagar y se encuentra una situación de plagio. Qué triste es que al llegar al semestre 2, a práctica 2, a la hora de sustentar, le entreguemos a los evaluadores y el evaluador diga, no, vea, ese trabajo es un 80% plagio. ¿Qué hace uno ahí? ¿Cómo queda usted frente a ese plagio cuando en la primera reunión de práctica 1 el profesor Edgar Alexander nos insistió frente a esa situación de plagio? Y plagio, ustedes saben que plagio constituye desde una frase hasta un texto completo. Y que el 80% de mi trabajo de intervención, de informe de intervención, sea un plagio, uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? La propuesta de intervención sea un plagio de otro estudiante de otra universidad de España o de México o de Chile. Y yo digo, ¿y aquí qué pasó? Entonces, muchachos, fundamental. Tercer elemento y es, ojo con el plagio. Ojo con el plagio, no significa que no podamos tomar cosas de otros textos o no significa que no podamos tomar elementos de otras fuentes de internet. Claro que las podemos tomar. ¿Cuál es el asunto? Hay que citarlos y hay que citarlos de acuerdo a la normatividad y de acuerdo a los estándares que nos ofrecen las normas APA. Entonces esos son los tres elementos que yo quería tocar en este inicio pues como de trabajo fundamental que nos ciñamos a ese trabajo organizado y que sigamos muy estrictamente los elementos dentro del cronograma. Alexa. Bueno, muchas gracias, profe Edgar. Finalmente invitarlos a que se disfruten este proceso. Muchas veces cuando uno llega a la práctica, uno es como con ciertas angustias, con ciertos miedos y dices que la práctica es muy difícil, hacer un trabajo de grado es muy difícil y no, en este momento es la hora, como les decía al inicio, de recoger los frutos de todo lo que ustedes han venido cosechando en una carrera. Confíen en ese proceso de aprendizaje que ustedes han traído, confíen en todo lo que han hecho y disfruten esto también como una posibilidad para llevar lo que han aprendido a otras personas, la posibilidad de reflexionar sobre lo que hacen, de investigar. La investigación es algo muy bonito porque cuando uno investiga uno se da cuenta de cosas que de pronto tenía ahí alrededor y que no las había interpretado de una u otra forma. Entonces, crean en eso que han hecho, valoren la formación que tienen como licenciados en lengua castellana y como licenciados en educación religiosa y en filosofía. Valoren todo ese proceso que ustedes han desarrollado, todo ese proceso que han llevado y den cuenta de ese proceso dentro de la práctica, que otras personas también se beneficien del aprendizaje que ustedes han adquirido y que se vea el gusto por ese aprendizaje que han adquirido durante este proceso. Estén en comunicación constante. A veces los estudiantes son por allá perdidos, desaparecidos, es uno buscando la forma de encontrarlos y aparecen al final del semestre. Nosotros como profes estamos de lunes a viernes, 5 o 9 de la noche ahí pendientes de ustedes, estamos también los sábados en las mañanas, estamos muy pendientes de ustedes durante todo el proceso. Entonces es bueno que busquen los espacios. No es justo que un estudiante lo esté buscando a uno faltando una semana para terminar el curso. Profe, no pude hacer esto, no pude hacer lo otro. Entonces traten como de hacer las cosas a tiempo para que se convierta en un disfrute y no en una carga ese proceso de práctica. Recuerden también que los estudiantes que no están en una institución educativa, sino que son seminaristas, religiosos, que pertenecen a algún credo específico, pueden hacer también sus prácticas dentro de esos espacios, en las parroquias, en su centro de culto, pueden hacerlo pues en todos esos espacios, en la iglesia, en casa. Hemos tenido también algunos proyectos de intervención en las bibliotecas, por ejemplo, también los de lengua castellana. Entonces no es solamente como cerrarnos a que es que tiene que ser en un colegio, porque un licenciado tiene muchos espacios de intervención en los cuales puede participar. Listo. Vamos a abrir entonces un espacito para preguntas. Iniciamos con Fernando, que tiene la mano levantada. Claro que sí, profe. Tengo dos preguntas básicas. Una es si de pronto estos informes o este proyecto de investigación se puede hacer en grupo. Y sí. La segunda es si nosotros debemos elegir una línea de intervención pedagógica. Por ejemplo,
Sí, Fernando. comprensión lectora o algo así por el estilo. Sí, mira, la primera pregunta, muchas gracias. Era un detalle que debíamos tener en cuenta y se me pasó. Ustedes pueden hacer el trabajo en grupos de máximo 3 estudiantes. Tenemos un espacio pues como muy concreto. Tenemos en este momento en el curso en unos 7 estudiantes y en el otro creo que 8, 9 estudiantes. Entonces pues la idea es que tampoco sean grupos muy grandes porque sabemos que en los grupos cuando son muy grandes hay 2 que trabajan y 2 que aplauden, ¿cierto? Que hacen barra, entonces no, la idea es que todos trabajen, grupos ojalá muy consolidados, eso sí, porque pues ojalá personas con las que ustedes ya hayan trabajado antes, que conozcan, que reconozcan como la forma de trabajo de esa persona, porque es muy complejo también cuando terminando un segundo semestre de práctica le dicen a uno, profe, es que nosotros 4 nos vamos a separar, entonces uno le dice, bueno, ¿y cuáles se van a quedar con el proyecto? Los otros tienen que empezar de cero, ¿cierto? Entonces no es como que un grupo con el que yo apenas voy a empezar a conocer o voy a empezar a trabajar, es más complejo, incluso uno preferiría que trabajen solos. Pueden trabajar individual, si quieren hacerlo, pueden trabajar en parejas o pueden trabajar en grupos de máximo 3 personas. Trabajar en grupo enriquece mucho, porque yo, pues cuando yo escribo solo, para mí todo está bien, pero cuando escribo con otro, el otro me corrige, me cuestiona, me incita a otras cosas, entonces eso es bueno también, más en un proceso de práctica en el que tenemos contextos por comparar, entonces es bueno si lo pueden hacer en grupo, pero no es una camisa de fuerza, listo, pero si lo pueden hacer, maravilloso. Y se me fue la otra pregunta, las líneas de intervención. Sí, hay unas líneas de intervención en filosofía y hay unas líneas de intervención en lengua castellana que nosotros se las compartiremos también por el curso, porque ustedes deben seleccionar una de esas líneas. Son en realidad líneas muy abiertas, líneas que les permiten a ustedes pues muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en filosofía está la enseñanza en filosofía basada en problemas, las estrategias didácticas de enseñanza de la filosofía, ética y ciudadanía, teología pastoral y doctrina social de la iglesia. Y en lengua castellana tenemos comprensión e interpretación de textos, literatura, potencialidades estéticas del lenguaje y relaciones entre pensamiento y lenguaje. Entonces, como ven, son líneas muy extensas que luego también por los cursos les compartiremos para que ustedes empiecen a desarrollar su proyecto dentro de esas líneas. Profe, otra preguntita para terminar, qué pena. Supongamos, como te dije al principio, yo voy a realizar la práctica con el grado 10º, ¿cierto? Pero Sí. si tengo una compañera que elige la misma línea de intervención pedagógica, pero va a trabajar con el grado 5º de primaria o con sexto o con cualquier otro grupo, yo podría trabajar con esta compañera o compañero. No, hay la intervención no les daría, hay grados que son muy similares, o sea, si por ejemplo uno va a trabajar en 10º y otro en 11, bueno, les da, pero decir de 5º a 10º ya hay un nivel muy diferente en todo lo que se hace, entonces podría ser por ejemplo de 4º a 5º, de 10º y 11, pero decir que yo voy a trabajar por ejemplo la enseñanza de la filosofía basada en problemas en 5º y en 10º es muy complejo, entonces en ese caso por los grados no les daría. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Continuamos con Rodolfo. Muy buenas noches. Bueno, no, lo que yo veo en la experiencia he visto como un poco engorroso es la conformación del grupo cuando estamos haciendo un trabajo como este que es específico. Y yo estoy aquí, me suscribo con una institución, mi compañero se suscribe con otra institución y entonces empezamos un tirijala por Pensul, por, por todo lo que tiene que ver con las formalidades de cada institución. Entonces yo he tenido una serie de inconvenientes cuando eso pasa, aunque las hemos superado, pero siempre es difícil porque o él está como que perdido porque yo soy el que llevo la batuta de la institución que hemos elegido, o yo estoy perdido porque él está bajo las normatividades de su institución y él es el que tiene un poco más de, de, de contacto con esa institución. Entonces, la verdad que a mí como que me parece que la conformación del grupo bajo este aspecto, si fuera para trabajar en una misma institución, uno diría, bueno, más práctico, pero así es más difícil. En algunos casos es posible cuando son instituciones de pronto con algunas similitudes. Entonces,
o grados, por ejemplo, porque incluso no tiene que ser igual, pero se puede hacer una comparación. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con grado cuarto en una institución educativa rural de Santa Rosa de Osos y mi compañero trabaja con grado cuarto en una institución educativa rural de un colegio en Santander, por ejemplo. Entonces, al ser el mismo grado, hay algunas cosas que pueden unificarse, que pueden incluso permitirles comparar, pero siempre hay que tener en cuenta los contextos y la realidad de cada uno de esos contextos. Incluso, Alexa, para responderle a Rodolfo, es muy importante tener en cuenta algo. Miren, es desde dónde me voy a centrar yo para hacer mi práctica pedagógica. Ojo con esta pregunta. De hecho, el Ministerio de Educación viene hablando, para hablar de procesos de calidad en la educación superior, viene hablando de unas líneas o de un posicionamiento frente a cuál es el aprendizaje que yo quiero desarrollar. Ahora, me centro desde allí en la institución educativa. Desde la institución educativa es el currículo tiene que pensarse desde el aprendizaje que yo quiero desarrollar en el estudiante. Y cuando la maestra Alexandra decía ahorita, miren, no es lo mismo hablar de los chicos de décimo con los chicos de quinto, entonces vamos a hablar de pensamiento crítico en ambos. Profe, no, porque las estrategias incluso serían totalmente diferentes. Distinto a que yo diga, por ejemplo, el seminarista X o el seminarista y el seminarista Y está ubicado el uno en África y el otro en Santa Rosa de Osos, pero ojo, ambos tienen una particularidad y es el grupo juvenil, y en el grupo juvenil pueden hacer la misma intervención desde el asunto cristológico, ¿sí? O desde el asunto o pueden hacer la misma intervención en el grupo de catequesis de los niños de presacramental. Entonces, el asunto es de qué aprendizajes quiero desarrollar yo y desde dónde voy a desarrollar esos aprendizajes. En ese sentido, Rodolfo, sería el encuentro con mi compañero. Ahora, en el informe final, yo debo determinar incluso en el diagnóstico y en el informe decir, se realizó en la institución X y en la institución educativa Y. La institución X con estas características globales y la institución educativa Y con estas características globales. Y estos puntos de encuentro y estos puntos de desencuentro, ¿sí? Y ahora, el marco teórico sería exactamente igual porque estamos hablando desde el tipo de aprendizaje que quiero desarrollar. El asunto metodológico y el asunto de la secuencia didáctica, ¿sí? Del desarrollo temático, del desarrollo de aprendizajes, sería en la misma línea. Y la reflexión sería un punto de encuentros y desencuentros que nos permite revisar las dos o las tres realidades que tenemos alrededor de ese proyecto de intervención. Entonces, es posible en tanto que yo evidencie los aprendizajes que quiero desarrollar dentro del contexto educativo, ¿cierto? Para eso revisar un poco las mallas de aprendizaje, ¿sí? En primaria, mallas de aprendizaje para Colombia, mallas de aprendizaje, lineamientos curriculares y estándares curriculares, fundamental. Gracias, Alex. Vale, sí, señor. Gracias, profe. Es importante también algo que tengamos en cuenta, si alguno de ustedes está en el exterior, por favor nos lo notifica el profe Edgar o a mí, porque el proceso de afiliación a ARL es diferente. De hecho, no requiere la ARL, sino un proceso diferente. Entonces, si alguno está en el exterior, por medio del correo, nos notifica el profe Edgar y a mí, por favor. No sé si haya más preguntas o algún aporte, algo que quieran mencionar en este espacio. Sí, Norelis. Bueno, yo tengo una duda, profe. ¿Hay grados específicos para el desarrollo de las prácticas? No se puede hacer en primera infancia. O sea, no se puede hacer hasta preescolar, es lo único. A partir de primero sí se puede hacer, pero no se puede hacer en primera infancia. Perfecto, entonces yo, por ejemplo, en mi caso tengo una opción de práctica si es una institución privada, pero solamente llega hasta el grado 10º.
Entonces no hay ningún problema en que trabaje desde grado sexto hasta el grado 10º, ¿cierto? Lo ideal sería como enfocarte de pronto en algún grado, porque también veo que es lo que decíamos ahorita, decir por ejemplo que el enfoque se le va a dar desde sexto hasta 10º es un poco complejo por la caracterización de la población que tendrías que hacer. Es decir, por ejemplo, a trabajar con sexto y séptimo, con octavo y noveno, con noveno y 10º, buscar como algunos grados con ciertas similitudes, no de sexto a 10º, sino buscar algunos grados que te permitan enfocar la propuesta, pero si no hay pues problema en que sea dentro de alguno de esos grados. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, veo que por ahora no hay como más preguntas. No, pues simplemente agradecerle su participación en este espacio, invitarlos, como les decía ahorita, que se disfruten ese proceso de práctica. Si ustedes escogieron una licenciatura en educación religiosa y filosofía o una licenciatura en lengua castellana, tiene que haber un gusto por eso que hacen. Entonces, que demuestren ese gusto a sus estudiantes y que los inviten también a amar eso que ustedes seleccionaron como opción profesional y opción en últimas de vida. Entonces les deseo una feliz noche y yo pienso que si no hay más preguntas podemos dar por cerrado el encuentro. Una feliz noche para todos. Muchísimas gracias entonces, y a la maestra Alexa también gracias por entregarnos esta información tan valiosa. Quedamos entonces atentos. Alguna duda, alguna inquietud, por favor a los correos, o también estamos atentos pues como por otros espacios. En la misma plataforma encuentran nuestros contactos. Estamos muy atentos, por favor. Como dice el periodista, no se quede callado, no denuncie, pero sí háblenos, porque es muy importante para nosotros saber qué está pasando con cada uno de los procesos. Un abrazo y bendecida noche. Gracias, Alexa, también a ti. Hasta luego. Para todos, gracias, hasta luego. Muchas gracias, feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Dios los bendiga.